Hace 8 días inicié una serie acerca del poder de Dios y voy a tomar algunos domingos porque tengo un sueño de parte del Señor, y es que como iglesia seamos una iglesia empoderada en el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ser una iglesia como la iglesia como la iglesia primitiva, como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, una iglesia cuya característica principal era la demostración de poder. Por eso voy a ir despacio y voy a ir afianzando estos principios para que la palabra de Dios sea trayendo convicción a nuestro corazón. Y hace 8 días hablé de 2 de Timoteo 1:7, donde el Señor afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino más bien de amor, dominio propio y poder. Entendiendo que los creyentes necesitamos el poder de Dios para cumplir con las demandas de Dios para nuestra vida. Porque todo lo que pretendamos hacer sin ese poder nos va a dejar en un lugar de frustración y nos sentiremos siendo infructuosos. De hecho, creo que los estándares de Dios son tan altos para que nosotros dependamos del poder de Dios. Porque si fueran estándares fáciles de cumplir, pues con nuestra propia capacidad lo lograríamos. Pero Dios se ha trazado el plan de que para yo vivir bajo sus lineamientos y bajo su voluntad necesite el poder de Dios. Y hablé acerca de 5 propósitos de ese poder en la vida del creyente. Primero que todo, dije que ese poder es necesario para vivir en santidad. Y hablé de José, ¿lo recuerdan? Que pudo resistir la tentación de la esposa de Potifar porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y la única forma de vivir en santidad a la manera de Dios es por medio del Espíritu Santo. También propósito número 2, mostré la necesidad de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y hablé de David y cómo la unción vino sobre David y comenzó a manifestarse en David algo que Dios transformó en su interior. Comenzó a ver el gigante de otra manera, comenzó a ver sus enemigos de otra manera. ¿Por qué? A causa del poder que había sido derramado en él. También les hablé de el tercer propósito, la necesidad de ser testigos, el poder para ser testigos. Y los discípulos son un ejemplo de que el Señor les ordenó que compartieran la palabra y fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra, pero que para iniciar este proceso necesitaban el poder del Espíritu Santo. También hablé acerca de la necesidad de recibir visión. ¿Recuerdan a Eliseo orando por su siervo? Señor, abre sus ojos para que él vea espiritualmente que son más los que están a su favor que los que están en su contra. Y número 5, hablé para poder o mostré acerca de la necesidad de que el poder de Dios lo requerimos para vencer en medio de la adversidad. Y recordemos a Silas y a Pablo en aquel calabozo, encerrados a causa de la fe. ¿Y qué hacían? ¿Se quejaban, maldecían, murmuraban? No, adoraban con himnos y lo hacían con tal fuerza que los otros presos los escuchaban. Y como resultado de esto vino un milagro que rompió sus cadenas y que les llevó a experimentar libertad. Pero mucha atención, ellos no adoraron cuando las cadenas fueron rotas. Ellos adoraron en medio del fuego. Pues bien, hoy quisiera seguir afianzando, seguir insistiendo en estos 5 propósitos, pero en la vida de 2 discípulos del Señor Jesús, en la vida de Pablo y en la vida de Pedro. Son 2 discípulos que amaron al Señor, que sirvieron al Señor. Uno de ellos, Pedro, conoció personalmente a Jesús, fue discipulado por él durante 3 años. Tenemos mucho
en la Biblia, en los evangelios, acerca de la relación de Pedro con Jesús. Y el otro, aunque no lo conoció físicamente, sostuvo una relación como la que tenemos hoy los creyentes con Él, a través de la revelación. Dice la Biblia que camino a Damasco, Jesús se le aparece a Pablo y tienen un encuentro personal, y a partir de ese momento Pablo se convierte en discípulo de Cristo. El uno, Pedro, apóstol a los judíos, y el otro, Pablo, apóstol a los gentiles, a los que no somos judíos. Dos discípulos con trasfondos bien diferentes. Al parecer Pedro era casado porque le sanaron la suegra. Pablo, algunos piensan que pudo haberse quedado soltero. Tenían temperamentos distintos, tenían historias distintas, opuestas. Sin embargo, Jesús se convirtió en la razón y en la pasión de sus vidas. Y quiero mostrar cómo Pedro y cómo Pablo, a pesar de ser tan distintos, el poder de Dios obró en sus vidas y los transformó para cumplir esos 5 propósitos de los que venimos hablando desde hace 8 días. Y yo veo, así como se presentaron ahorita Pablo y Pedro, que Pedro es una persona que se veía a sí misma como alguien insuficiente. Y cuando yo digo insuficiente, me refiero a que hay áreas de nuestra vida. Yo le pido al Espíritu Santo que comience a mostrarle qué áreas en su vida usted se siente que es insuficiente. Se siente que usted no las puede lograr, que usted no las puede cumplir, que son muy retadoras, como que eso no es para mí. Por ejemplo, el ministerio. Algunos, cuando el Señor le dice, quiero usarte en el ministerio, dicen, no, yo no me siento capaz. Y en ese momento se comienza a manifestar esa insuficiencia. ¿Qué necesita el poder de Dios hacer en un insuficiente? Llevarlo a confiar en que si usted no lo puede hacer, Dios sí lo puede hacer en usted. ¿Ha tenido esta semana áreas donde usted dice, me queda grande? Para usted sí, pero el poder de Dios lo puede hacer posible. Y también hablemos un poco de Pablo, porque Pablo, en contraposición con Pedro, es autosuficiente en muchas áreas, como la vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa con los autosuficientes? El peligro es que ellos creen que debido a su experiencia, debido a su habilidad, debido a sus estudios, no necesitan el poder de Dios. Y eso es peligroso. Por ejemplo, al pararme yo en este lugar, y algo que Juan me dijo hace algunos meses cuando él estuvo predicando, dijo, papá, es cierto, necesitamos antes de subir tener un tiempo orando en lenguas, porque eso nos edifica y nos nutre de poder. Yo podría confiar en mi habilidad, yo podría confiar en mi experiencia al predicar, pero al contrario, cada vez que lo hago, con temor y temblor, reconozco que necesito el poder de Dios. Así que, ¿en qué área usted se ha creído autosuficiente? Recuerde, aquellas áreas donde se siente insuficiente, usted necesita el poder de Dios para creer que Dios lo puede hacer. Y en aquellas áreas donde usted se siente autosuficiente, muy sobrado, usted necesita que Dios lo humille, que usted reconozca que eso no es suficiente y que lo que usted haga en su propia capacidad no le va a dar espacio al poder de Dios para que se manifieste en medio de sus circunstancias. Así que quiero comenzar y hablemos de Pedro, un hombre que pasó de la fragilidad al poder. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pensemos en el poder que recibió Pedro para vivir en santidad. ¿Cómo ven ustedes a Pedro antes de Pentecostés? Yo lo veo impulsivo, yo lo veo un poco violento, inestable,
vehemente. Por ejemplo, ¿recuerdan esa porción donde la Biblia dice que Pedro sacó la espada y le quitó la oreja a Malco, un soldado romano? ¿Eso quién lo hace? Una persona sin dominio propio. Es una persona que va maldiciendo, es una persona que venga. Y uno dice, Dios mío, tengo una vecina que me está poniendo queja ahora, que porque le zapateo mucho. ¿Será la guerra espiritual? Claro, ¿y qué hace el impulsivo? Vamos a hablar con la vecina, ¿qué es lo que quiere? Y así era Pedro, impulsivo. Sacaba la espada y le iba dando a todo el mundo con la espada. ¿Y dónde se empieza a manifestar el poder de Dios en Pedro? Después del Pentecostés. Después de que Pedro recibe una descarga del poder de Dios hacia su vida. En Hechos 2, versículos 1 al 4 dice: estaban todos unánimes reunidos y de repente vino del cielo un estruendo que llenó todo el lugar donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y ese día Pedro empezó a cambiar. ¿Debido a qué? Al poder. Por favor, sonríele a la persona que está al lado y dígale de nuevo: necesitas el poder. Porque es que no es con nuestra espada para dejar mucho al vecino. No, es con el poder del Espíritu Santo. Mire, yo noto que Pedro fue uno de los instrumentos después del poder del Espíritu Santo que más habló de la santidad. Primera de Pedro 1:16, una epístola, una carta escrita por Pedro a la iglesia, dice: sean santos porque yo soy santo. Es un llamado de Pedro a la santidad, y él lo está diciendo ya en sus últimos años de madurez cristiana, porque él lo experimentó. No en vano Jesús le cambia el nombre a Pedro. ¿Cómo se llamaba antes Pedro? Simón. ¿Y cómo lo llamó el Señor? Pedro. Por eso usted tiene que llamar las cosas que no son como si fueran, porque sus palabras tienen poder. En vez de estar diciendo a su hijo rebelde, drogadicto, marihuanero, bendígalo. Dígale santo. Dígale hombre de Dios. Dígale instrumento en las manos del Señor. Porque Simón significa una caña de esas que a veces uno encuentra en el piso, que es arrastrada por el viento. Así era Pedro, insuficiente. Cualquier viento lo movía de un lado al otro. Pero cuando Jesús lo ve, él dice: tú serás roca. No serás alguien que sea fácil de mover, sino que serás alguien arraigado en la fe. Y de hecho, Pedro es considerado de alguna forma la declaración que él hizo cuando dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es considerada la roca en la cual se estableció la iglesia. Así que ¿en qué áreas, en qué grietas de tu carácter tú necesitas experimentar el poder de Dios? Otra porción de la Biblia, Lucas 5, y ya hablando acerca del propósito. Dice en la Biblia que Pedro estaba en el momento de mayor frustración en su vida. Y digo esto porque hay personas que en esta mañana se pueden sentir así, totalmente frustradas. Lucas 5:5, respondiendo Simón, todavía no era Pedro, sino todavía era Simón aquel, le dijo: maestro, a Jesús, toda la noche he estado trabaje y nada he pescado. ¿Cómo estaba Pedro? Frustrado. Y es increíble porque hay momentos donde el Señor nos permitirá llegar a estados de frustración para entender cuál es el propósito que Él tiene para con nuestras vidas. Me encanta esta porción de la Biblia porque al final de esta porción Pedro cae a los pies de Jesús y Jesús le dice: Pedro, ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le dijo? Le mostró su propósito en medio de una terrible frustración. ¿Te sientes frustrado en este tiempo?
como que lo que haces no te llena el corazón, como que pues hay que hacerlo porque para eso me pagan, pero no es tu propósito. Y hay frustraciones santas que Dios usa para que tú te encuentres con el poder de Dios que te revela el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Por eso usted se quedó aquí en la tierra. Porque si el Señor solo hubiera querido salvarlo, el día que usted recibe a Cristo, Dios se lo lleva para el cielo. Pero si lo dejó en la tierra es porque Él quiere que usted descubra el propósito que Él tiene para su vida. ¿Cuándo lo descubrió? Cuando el poder de Dios vino sobre su vida. Hablemos del otro propósito, el poder para ser testigos. Y a mí me impacta en Hechos capítulo 2, versículo 14, encontrar a un Pedro tremendamente empoderado. Por eso hoy estoy hablando a los insuficientes, esas personas que dicen: yo jamás me pararé en un púlpito a predicar, Dios me guarde, así dicen. Yo jamás predicaré la palabra, yo jamás profetizaré, yo jamás oraré por enfermos. Cuidado, porque eso pensaba Pedro. Y yo lo encuentro en Hechos 2:14, puesto en pie con los otros discípulos, alzando la voz y hablándole a sus compatriotas los judíos. Y si usted estudia en su casa este discurso de Pedro, fue un discurso tremendamente doctrinal, pero a la vez desafiante, porque le dice: ustedes crucificaron a Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué ahora Pedro habla con un poder, con una autoridad, con una unción, con una gracia, libre de temor, libre de miedo? ¿Qué le pasó? Que tuvo un encuentro con el poder de Dios. Y esa es mi oración para la iglesia. Necesitamos una iglesia empoderada en el Espíritu Santo, que no tema ser testigo, que no tema, sino que valientemente hable de las maravillas de Jesús. Declaraciones como la que hizo Pedro en aquel discurso: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como resultado de eso fue llevado a la cárcel, pero no le importó. ¿Por qué? Porque tenía una pasión por Jesús, tenía un anhelo por Jesús. Un anhelo y una pasión que fue derivado de un encuentro con el poder de Dios. Vamos al cuarto propósito, el poder para recibir la visión, hablando en Pedro. Pedro tenía una visión muy sesgada. Pedro tenía una visión muy limitada. Él pensaba que la salvación solo era para los judíos. Y por eso hizo mucho énfasis en los ritos judíos. Él tenía una visión con la cual fue enseñado, pero que con el paso del tiempo se le volvió un tropiezo para lo que Dios le quería mostrar. De hecho, si ustedes han estudiado el libro de Gálatas, dice que Pablo y Pedro tuvieron un enfrentamiento. Porque Pedro obligaba a la gente a circuncidarse y a cumplir con ciertos ritos y tradiciones judías. Y Pablo le dijo: oye, ¿qué te pasa? Nosotros no venimos a judaizar, porque a través de Cristo venimos a predicar la palabra de Dios, que es poder para los que la creen. Y tuvieron un choque. Pero al final, Pedro reconoció que él estaba equivocado. En Hechos 10, versículo 11 al 17, dice la Biblia que Pedro estaba ayunando y tuvo un éxtasis, es decir, tuvo un momento sobrenatural con el poder de Dios. Y eso es lo que yo oro, que en ustedes se despierte un deseo por tener un encuentro de poder con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 11? Y vio. ¿Qué hizo Pedro? Vio, visión. Y vio el cielo abierto y descendía como un lienzo desde arriba con las cuatro puntas abajo en la tierra. Y vio cuadrúpedos, terrestres, reptiles. Y el Señor le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y él dijo: ¿cómo, santísimo?
no comeré cosa inmunda. Y él le dijo 3 veces, hasta que finalmente la visión le habló y le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha considerado santo. Pedro, la salvación no está restringida ni limitada solo a los judíos, sino que es para todo aquel que cree. Y en ese momento se le amplió la visión. Y digo esto porque para entender el poder de Dios necesitamos abrir nuestro corazón a lo nuevo que Dios nos quiere revelar. Porque no hay nada más difícil que ministrar a alguien que tiene su corazón cerrado, que tiene su corazón religiosamente enganchado a su manera de pensar. Y a propósito de esto, tengo que mostrar lo que estaba ocurriendo en la iglesia unos capítulos más adelante. Hechos capítulo 19. Siempre comparto esta porción porque me parece tremendamente reveladora. Dice que Pablo fue a visitar unas iglesias, a mirar cómo estaban espiritualmente, y llegó a Éfeso. Y Pablo era tremendo. Viene al grano y les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiese Espíritu Santo. Impresionante. Ahora, claro, algunos han escuchado del Espíritu, pero pregunto: ¿ha tenido usted una experiencia con el Espíritu? ¿Ha tenido usted un encuentro personal con el Espíritu Santo? Porque frente a esto, algunos tendrán que decir lo mismo: yo no sé qué es eso. Pero ¿qué aprecio aquí? ¿Por qué la iglesia estaba cerrada al poder del Espíritu Santo? Por una mala enseñanza. Tal vez con la mejor intención, pero era una enseñanza incompleta. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice la Biblia un capítulo antes, en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, lo leo con ustedes. Resulta que quien había predicado el evangelio en esa iglesia en Éfeso no era Pablo, sino un señor llamado Apolos. Y quiero que siga con atención la lectura. Dice la Biblia que llegó entonces a Éfeso un judío. O sea, un judío tenía raíces hebreas, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. ¿Qué significa eso? O sea, que tenía una gracia para hablar, que tenía un swing, que tenía demagogia, y era poderoso en las escrituras. O sea, fuera de eso, conocía. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¡Coma! Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso no enseñó acerca del bautismo del Espíritu, porque uno no puede dar de lo que no tiene. Uno no puede impartir de lo que Dios no le ha dado para dar a otros. Entonces ese hombre comenzó a hablar, versículo 26, con denuedo. Ese día la iglesia estaba llena y lo escucharon allí Priscila y Aquila, una pareja experimentado en las cosas del Señor. Claro, ese día fue glorioso el servicio, la gente recibió al Señor, y Priscila y Aquila lo tomaron aparte. Le dijeron: venga, Apolos, muy bonito la enseñanza, pero te faltó poder. Dígale a su vecino: nos falta poder. Sí, muy lindo. Ay, sí, muy linda. Pero le falta poder. Ahora lo tomaron, le dijeron: mire, tú tienes que enseñar esto. Mira el poder. Mira lo que pasó en la Biblia. Y entonces Apolo dijo: ay, sí, pero ya había enseñado. Y por eso cuando Pablo va a esa iglesia, la mala enseñanza o la incompleta enseñanza de Apolos impidió que ellos recibieran el poder. Por eso es muy importante, como Pedro, recibir la visión de Dios. Abrir mi corazón. ¿Qué me quieren mostrar? Yo he pensado que la salvación es solo para los judíos, pero me abro
a recibir lo que tú me quieres mostrar. Y ese día Pedro entendió que la salvación también era para los gentiles y se hicieron amigos con Pablo. Número 5, Pedro también tuvo que recibir poder para vencer en medio de la adversidad. Hechos capítulo 12, habla la Biblia de que Herodes estaba matando a muchos en la iglesia. Había encerrado a Pedro en la cárcel por la manera como él predicaba con tanta valentía, con tanta osadía. Ahora Pedro estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Hechos 12, versículo 6, dice: cuando Herodes lo iba a sacar, seguramente para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. ¿Cuántos de que quieren dormir después del servicio? Ahorita no. Digo esto porque Pedro aprendió este principio. ¿De quién lo aprendió? De Jesús. ¿Qué hacía Jesús en medio de la tempestad? Dormía. ¿Por qué? Porque Él les había dicho a los discípulos cuando subieron a la barca: iremos al otro lado. Claro, habrán tempestades, habrán pruebas, se levantará el mar, rugirá el viento, sentiremos que nos vamos a morir. Pero si Jesús te dio una palabra, descansa y duerme confiadamente en que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Dígale a su vecino: duerma. Descanse en las promesas del Señor. Así que Pedro pudo vencer en medio de la adversidad por el encuentro del poder de Dios en su vida. Además, que Pedro tenía una promesa. Pedro tenía una palabra. Y mire, cuando usted tiene una palabra, pero no estoy hablando de la palabra que está ahí en el libro, no, sino que cuando esa palabra viene y atraviesa su corazón, como que se impregna en su interior, y usted dice: sé y tengo la certeza de que Dios me lo dijo, que Dios lo va a hacer, y camino con esa palabra, aunque yo pase por valles sombríos de muerte, sé y tengo la absoluta confianza de que su palabra se cumplirá. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando usted tenga un encuentro con el poder de Dios. ¿A qué palabra me refiero que tenía Pedro? Juan capítulo 21, versículo 18. El Señor le dijo: Pedro, llegarás a viejo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Tremenda. Porque sí, Pedro ya estaba como en los 50, como yo, pero todavía no era viejo. Así que Pedro sabía: Herodes piensa matarme, pero yo tengo una palabra. Jesús dijo que yo llegaré a viejo. Así que esta no es mi temporada de muerte, esta es mi temporada de poder. Pedro salió milagrosamente de allí. No sé si usted sabe la historia. Los ángeles vinieron, abrieron la cárcel. Él llegó, golpeó a donde estaban orando por él, y la gente ahí orando y él golpeando, y le abrieron y ¡ay, un fantasma! Y le volvieron a cerrar. Es tu temporada de poder, no es tu temporada de muerte. Es la temporada para apropiarse del poder de Dios. Así que Pedro, lo insuficiente, experimentó el poder de Dios, y a través de ese poder vio que aquello que le parecía lejano, aquello que le parecía imposible, ahora era posible por el poder de Dios. ¿En qué áreas de tu vida te sientes insuficiente? Recuerda, como dice ese coro viejito, cuando Pedro oró, Tabita se levantó, lo hizo el poder de Dios. Ahora hablemos a los Pablos, porque sí hay algunas áreas de nuestra vida en las que nosotros nos podemos creer como que tenemos el manejo, la habilidad, la pericia, pero cuidado, porque eso le pasaba a Pablo. Primero que todo, Pablo era un fariseo impecable en la ley.
Y era tan estricto y era tan celoso de lo que había aprendido, que usted sabe que persiguió durante mucho tiempo a los cristianos. Era un hombre culto. Era un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel, de la mejor universidad, los mejores títulos. Era judío por su padre, por descendencia de su padre, pero era romano por el lugar donde nació. O sea, tenía doble nacionalidad. O sea, era un tipo tremendo. Pero ¿qué dijo Pablo? Filipenses 3:8, una porción impresionante. Pablo llegó a esta conjetura después de su caminar con el Señor, después de un encuentro con el poder de Dios. Dijo, mire, ciertamente todas esas cosas, haciendo referencia a sus títulos, haciendo referencia a su capacidad, todas esas cosas yo las estimo como cosas perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo, y eso que antes era motivo de éxito, ahora lo considero por basura. En el original dice, lo considero estiércol. Ahí está el secreto. No puedes experimentar el poder de Dios si no estás dispuesto a considerar todo lo que has hecho en tu propia capacidad como basura. Pablo llegó a ser el apóstol a los gentiles, un hombre que predicó el evangelio en muchos continentes, que ganó multitudes para Cristo. Pero eso fue resultado de negarse a sí mismo y dejar que ahora sea el poder de Dios quien lo haga. ¿Qué días? Hace algunas semanas atrás estábamos hablando, por ejemplo, de la gente que enseña, los maestros o empresarios que instruyen a otros en su trabajo. Es bien diferente enseñar algo que yo sé a enseñar la Biblia. Y no sé si los maestros que están acá me lo pueden confirmar. Usted puede tener un don tremendo para enseñar su carrera, pero cuando usted tiene que predicar la Biblia o enseñar la Biblia, no le basta su don, le queda escaso, le queda corto. Usted necesita el poder de Dios, usted necesita depender de Dios, porque sabe, por eso es que el Señor muchas veces destruye lo que usted ha construido, para que usted se vuelva un dependiente de Él. Y posiblemente es lo que están experimentando algunos en esta mañana. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Esa es la alabanza que están cantando por esta semana. Y el Señor dice, sí. El Señor dice, fui yo. Yo derribé la casa que tú habías construido sobre la arena. Muy bonita, pero sin fundamento. Tuve que derribar aquello que tú querías mostrar, pero que no tenía mi poder, para que construyas una casa en el poder del Señor. ¿A qué tienes que morir? Pablo entendió algo, que para vivir una vida santa, apartada para Jesús, era necesario que ya no viviera más él. Dígale a la persona que está al lado, bienvenido a su funeral. Yo escucho por ahí que me dicen, uy, estoy muerto. Le digo, sí, así tiene que estar. ¿Por qué? Para que Cristo viva en usted. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, dijo Pablo, el autosuficiente. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. La declaración de un autosuficiente. Veamos ese poder de Dios para cumplir el propósito en la vida de Pablo. Me gusta lo que dice Colosenses 1:29. Dice Pablo, trabajando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por eso algunos no disfrutan su trabajo,
Porque no lo hacen con el poder de Dios. Por eso algunos no disfrutan el ser mamá. Por eso algunos no disfrutan la asignación ministerial que Dios les ha dado. Porque usted debe hacerlo en el poder de Dios. En el otro aspecto, el ser testigos, Pablo tenía señales que acompañaban su ministerio. Un ejemplo de ello, Hechos 19, 11 al 12, donde dice que traían los paños y los delantales de las personas enfermas, los llevaban a donde Pablo, él oraba por esos paños, luego colocaban los paños sobre los enfermos y los enfermos sanaban. ¿Eso qué evidencia? Poder de Dios respaldando el ministerio del apóstol Pablo. No fue su capacidad propia. No fue su autosuficiencia, no fue su carisma, fue el poder y la unción de Dios. Atrévete a hacerlo ahora con el poder de Dios. Renuncia a tu habilidad y permite que sea el poder de Dios quien lo haga. Es una cosa tremenda cuando nos despojamos de nosotros mismos y permitimos que sea Jesús en nosotros. En relación a la visión, en 2 de Corintios 12, la Biblia habla de visiones que recibió el apóstol Pablo. Y no fueron visiones ligeras, sino que la Biblia dice que él fue llevado en el espíritu al tercer cielo. Pregunto, ¿usted tendría anhelo de que el Señor le diera esa experiencia? Yo sí. Porque como lo dice la Biblia, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? No tienen sed por lo sobrenatural. No tienen sed por una experiencia sobrenatural con Dios. Tienen sed de dinero, tienen sed de posesiones, tienen sed de bienestar, pero no sed por los asuntos espirituales, misteriosos, escondidos, revelacionales de parte del Señor. La Biblia dice en 2 de Corintios 12 que ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme. Para que él diga eso es porque previamente fue ¿qué? Humillado. Y es que eso es lo que hace el Señor con la gente de 5 talentos. Los crucifica. Eso hizo él con Jesús. Lo crucificó. Y no porque Jesús tuviera orgullo, sino para que él nos pueda entender. Hoy el Señor te dice, hijo, estás sintiendo que la cruz te está atravesando. Yo estuve ahí y yo te puedo entender. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, él está hablando de sí mismo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, porque así son las experiencias sobrenaturales, no las podemos expresar con un detalle. A veces me dicen, ¿usted cómo escucha la voz de Dios? Y yo, ¿cómo explico? ¿Cómo fue esa visión que Dios le dio? Eso está como en una liberación que estábamos ministrando y de repente una persona con discernimiento de espíritu, ¡vi una culebra! Y esa señora, ¿dónde? Salió corriendo. No es una culebra física, es una culebra espiritual. Son demonios que muchas veces se manifiestan en el ámbito espiritual. Y por eso necesitamos pedir a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Dice que él fue llevado al tercer cielo. Fue llevado al paraíso, donde escuchó palabras que no les dado al hombre expresar, pero entendió algo tremendo y dijo que nada de eso que Dios le estaba dando era para su propia gloria ni para su propio orgullo, sino para glorificar al Señor. Por eso es que es allí donde él dice, o donde escuchó al Señor decirle, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso me lleva al quinto punto. Porque es cierto, Pablo fue llevado al tercer cielo, fue apóstol a los gentiles, es un ícono de la iglesia cristiana, pero también la Biblia habla de los naufragios que padeció, los azotes, el hambre, la persecución. Dice que en 3 oportunidades le dieron 40 azotes menos 1. ¿Por qué 40 menos 1? Porque a los 40
moría. Y es que victoria no significa evitar el dolor, sino victoria significa que el dolor no me frena en el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Eso le dice hoy el Señor a los autosuficientes: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ni incapaz, ni autosuficiente. ¿Qué hace el poder de Dios en un insuficiente? Lo vuelve competente. ¿Qué hace el poder de Dios en un autosuficiente? Lo vuelve dependiente. Porque al final somos vasos de barro que exhiben el poder de Dios. Pero no se nos puede olvidar el material del que estamos hechos: vasos de barro. Nos ponemos en pie. Pablo o Pedro, ¿con qué áreas te identificas en esta mañana? ¿Con áreas frágiles como las de Pedro? ¿O con áreas donde te has sentido que no necesitas ya nada, porque tú solo lo puedes hacer? En juntos casos, el poder de Dios está disponible en esta mañana para ti. Yo quiero que hablemos con el Señor. Cierra tus ojos allí y mira tu corazón adentro y reconoce delante del Señor en esta mañana las áreas donde tú te sientes insuficiente. Dile: Señor, me siento que no doy la talla, ni como esposo, ni como esposa, ni como padre. Me siento insuficiente en el ministerio. Me siento cansado, agotado, frustrado. Siento que me encuentro como Pedro, cansado de tirar la red y no ver el resultado que espero. Y si ese es tu caso, acércate al Señor y reconoce las áreas de tu corazón que están pasando por ese desierto. Por otro lado, si tú te identificas con Pablo, acércate y dile: Señor, perdóname, porque mi confianza ha estado en lo que yo sé. Mi confianza ha estado en mi experiencia. Mi confianza la he puesto en mis títulos, en mis palancas, en mis maestrías, en mi habilidad. Pero hoy, como Pablo, tomo todo eso y lo considero basura. Y te coloco a ti de primero, Señor. Ahora entiendo que las pruebas, los azotes, los tiempos de humillación, de sufrimiento, tienen como propósito, Señor, llevarme a ser un dependiente de ti. Por eso renuncio hoy a toda autosuficiencia. Quiero que usted renuncie allí. Pero también renuncio a toda insuficiencia, a todo aquello que me hace ver pequeño, a todo aquello que me hace ver insignificante. Y Señor, en el nombre de Jesús reconozco que en aquellas áreas de mi vida, tanto las insuficientes como las autosuficientes, necesito el poder de Dios. Acérquese a Jesús en esta mañana. Dígale: necesito que tu poder venga y me cambie, que me transforme. Señor, yo abro mi corazón como posiblemente tuvieron que hacerlo de Éfeso, para que tú me des una visión nueva, renovada, fresca de tu propósito. Te doy gracias por lo que Apolos me enseñó, pero si lo que Apolos me enseñó le hace falta algo, abro mi corazón para que el Espíritu Santo venga y abra mi entendimiento, abra mis ojos espirituales. Señor, hay personas que en esta mañana se sienten en una cárcel, en una prisión, áreas cautivas. Yo te pido en el nombre de Jesús que les reveles que tú les diste hace un tiempo una palabra, que tú les hablaste, Señor, y que esa palabra entró a su corazón y quedó allí impregnando todo su ser. Y que les muestres que aunque la situación pueda estar pasando en el peor de los momentos, hay una palabra que hasta que no se cumpla, no podrá venir muerte sobre ti. No es la temporada de muerte, es la temporada de gloria.
temporada del poder de Dios para tu vida. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo pido que toda mentira del enemigo sea desarraigada ahora mismo, en el nombre de Jesús. Por favor, ore conmigo y diga: en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda mentira que el enemigo ha puesto en mi mente. Renuncio a todo bloqueo, a toda oposición. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a todo lo que el enemigo quiere traer sobre mi vida para mantenerme en un punto sin avanzar. Renuncio a todo estancamiento espiritual y dígale: Señor, dame hambre por las cosas espirituales, dame sed por ir más profundo. Abre, Señor, mis ojos espirituales como pidió Eliseo hacia su siervo, y clamo, Señor, que tú puedas mostrarme que hay mucho más en el reino, que hay muchos más misterios guardados, reservados, así como tú se lo dijiste a Ciro, mi escogido, a quien tengo tesoros guardados, tesoros que están disponibles para aquellos buscadores, para aquellos que están dispuestos a estar allí desenterrando lo que está guardado. Y en el nombre de Jesús yo oro por el corazón del Padre, una iglesia empoderada, por una iglesia, Señor, llena del poder del Espíritu Santo y de la unción tuya. Cámbiame, Señor, cámbiame por dentro para que se manifieste por fuera el olor fragante de tu presencia. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame, Espíritu de Dios, Espíritu poderoso de Cristo, a cumplir mi asignación aquí en la tierra. Espíritu Santo, capacítame para ser un testigo no miedoso, no temeroso, sino lleno del poder de Dios. Capacítame para recibir la visión de lo que tú tienes para este tiempo en mi vida. Y también, Espíritu Santo, fortaléceme para que yo pueda cruzar la adversidad sabiendo que en ti ya ha sido declarada la victoria. Gracias, Señor, por cualquier escenario por el que podamos estar cruzando, porque al final de cuentas eso me lleva a necesitar tu poder. Anhelo tu poder, deseo tu poder. Yo no puedo, soy torpe, lo he intentado hacer en mi propia fuerza y todo me sale al revés. Así que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y yo quiero que usted se vea muerto. Yo quiero que usted vea un cadáver allí. Usted vea un ataúd y usted está ahí. Véase muerto, muerto, muerto. Recuérdeselo todos los días: ya no vivo yo. Un muerto no pelea, un muerto no revira, un muerto no. Así como Jesús fue llevado al matadero, no abrió su boca, sino que enmudeció. Señor, que lo que me había quedado imposible hasta el día de hoy sea posible por el poder de Dios, ahora que tú vives, precioso Espíritu Santo, en mí. Te doy gracias y te bendigo en esta mañana, en el nombre de Jesús.